en mi computadora. Ahora sí, arrancamos. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a arrancar con el tema que había quedado de la clase pasada, que es el tema de tasas, ¿sí? Vamos a ver un breve repaso de lo que son las tasas vencidas, para luego hacer hincapié en lo que son las tasas adelantadas. Profe, antes que arranque, ¿le puedo hacer una consulta de la APE? ¿Saben qué horario va a ser? Mirá, ahora si querés al finalizar la clase, miramos la página a ver si se actualizó. Porque si no está en la página, Ah, perfecto. sí, Gracias. ahora, o en breve miramos a ver en qué horarios van a habilitar, porque sí, habilitan por una cierta cantidad de horas. Así que bueno, Ok, eso gracias. hay que estar atentos más que nada de la página. Perfecto. Bueno, vamos con las tasas vencidas, ¿sí? Tasas vencidas. Recuerden que si, por ejemplo, teníamos una tasa J sub 2 igual a 0,20, o podía representarla como una J 360 sobre 180 igual a 0,20, ¿sí? De una u otra forma estoy indicando que esta tasa nominal tiene dos capitalizaciones, ¿bien? Tiene dos capitalizaciones a una tasa del 10%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto es un año, y esto es una tasa nominal con capitalización semestral, ¿qué va a pasar? En el primer semestre va a generar intereses por un 10%, y en el segundo semestre va a generar intereses por otro 10%. Por caso, vamos a suponer que tenemos un capital inicial de 100 pesos, ¿sí? Y lo colocamos a la tasa del 20% nominal anual. ¿Qué es lo que va a pasar? En el primer semestre me voy a encontrar que estos 100 pesos van a producir intereses por 10 pesos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a decir que los intereses van a ser igual a 100 pesos por 0,10. 0,10. ¿Ok? Entonces, en el primer semestre va a producir un interés de 10 pesos. Pero, al finalizar el año, ¿qué va a pasar? Mi capital ya no es de 100 pesos como era al principio. Se va a componer del capital del periodo anterior. ¿Cómo va a estar compuesto? Va a estar compuesto por los 100 pesos más 10 pesos en conceptos de intereses. O sea que el capital al final del primer semestre es de 110 pesos. Con lo cual, corresponde que en el segundo semestre, ¿sí?, los intereses ya no sean 10. ¿Por qué no van a ser 10? Porque en total inmovilizado tengo 110. Los 100 pesos originales más los 10 pesos que me pagaron en el primer semestre. Vamos a poner semestre porque parecía un 15. Bien, entonces, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar 11 pesos. ¿Y cómo voy a calcular eso? Voy a calcularlo como 110 por 0,10. ¿Sí? Son los 110 pesos que tenía del primer semestre multiplicados a la tasa del 10%. ¿Y de cuánto va a ser mi capital al final del segundo semestre? Por eso pongo ese C sub 2. ¿De cuánto va a ser igual? ¿A cuánto va a ser igual? Va a ser igual a los 100 pesos que originalmente tenía, más 10 pesos que generé en el primer semestre, más 11 pesos que generé al final del segundo semestre, ¿sí?, que generé al año. Con lo cual, mi capital final, si se quiere, C sub n o C sub 2, como ustedes prefieran, ¿sí?, yo como para darles
una analogía, va a ser igual a 121 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo coloqué 100 pesos a la tasa del 20%, ¿por qué finalmente obtengo 21 pesos de intereses? ¿Cuál va a ser la tasa que me va a representar el rendimiento, digamos, real de la operación? La tasa que me va a decir eso, evidentemente no es la nominal, porque fíjense, me dice que yo debiera haber acumulado 20 pesos de intereses, pero acumulé 21. ¿Sí? Entonces, la tasa que me va a representar el rendimiento efectivo de la operación, para este caso, va a ser la tasa efectiva anual o la tasa I. ¿Sí? Es esa famosa TEA. O tasa efectiva anual. En este caso es anual, porque el plazo que establecimos era el año. ¿Cómo voy a calcular esa tasa? Tengo dos formas. Siempre hay dos formas de calcular la tasa. Puedo usar vía monto, decir, bueno, 100 pesos por 1 más I es igual a 121, ¿sí? Con lo cual despejando obtendría la tasa de 0,21, ¿sí? A esto lo voy a elevar a la 1 porque es un año nada más que lo aplico. Y me daría la tasa 0,21, ¿sí? O lo puedo hacer vinculando factores de capitalización, ¿sí? Lo podría hacer vinculando factores de capitalización. ¿Y cómo se hace? Muy simple. Lo que voy a hacer va a ser igualar la tasa 1 más I igualando a 1 más 0,20 dividido 2 elevado a la 2. Si me hacen el despeje van a llegar a también 0,21. ¿Sí? Y fíjense, el 0,21 coincide con el total de intereses que gané en la operación, que fueron 21 pesos. ¿Sí? El total de intereses que gané desde el semestre 0 al semestre 2 fueron de 21 pesos. Bueno, no se ve ahí, pero nada, lo que estoy escribiendo es que los intereses totales son 21 pesos. Y fíjense cómo esta tasa sí es más representativa del rendimiento efectivo de la operación. ¿Sí? Por eso la llamábamos tasa efectiva anual. Ahora bien, vemos que se produjeron capitalizaciones dentro del semestre. ¿Sí? Se produjeron dos capitalizaciones dentro de los semestres. Si yo quisiera obtener la tasa a la que fue capitalizando mi inversión semestralmente, tengo que hacer otra igualación. La igualación que tengo que hacer es 1 más I sub M igual a 1 más JM dividido M y también elevado a la M. Con lo cual esto va a ser igual. Fíjense, a 1 más I sub 2, que va a ser la tasa semestral, ¿sí? La tasa subperiódica, ¿sí? Ya sabemos que nos va a dar 10%, elevado al cuadrado, igual a 1 más 0,20 dividido 2 elevado al cuadrado. ¿Bien? Con lo cual, despejando, ¿sí? Fíjense, si yo paso este 2 de este lado de la igualdad, pasa como raíz, con lo cual, ¿qué haría? Cancelaría los factores o los exponentes. ¿Sí? Si yo este 1 lo paso restando, este 1 también se cancelaría. Y fíjense cómo me queda la ecuación. Me queda que, voy a hacer un zoom ahí, me queda que, me deja escribir
el fibrón me va a quedar que I sub 2 es igual a 0,10. ¿Sí? Recuerdan que en la clase pasada les había dicho que si yo calculaba la tasa equivalente con la tasa nominal, había una relación, ¿sí? Había una relación siempre y cuando m fuera igual a m, como en este caso. En este caso es 2 igual a 2. Fíjense qué pasa con la tasa nominal. Se hace proporcional a la tasa equivalente. O sea que cuando hoy arrancamos el ejercicio, yo ya sabía de antemano que la tasa subperiódica semestral para esta operación era del 10%. ¿Sí? ¿Por qué sabía que era del 10%? Porque simplemente dividí por 2, ¿sí?, la tasa del 0,20. ¿Sí? Para hacerlo más genérico, vamos a plantear cómo quedaría la ecuación. ¿Sí? Vamos a aclarar acá que si m es igual a m, ¿sí?, existe una relación de proporcionalidad entre las tasas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los exponentes se cancelan, este se cancela con este se cancela con este se va con este, y este se va con este, y la tasa equivalente, I sub m, se vuelve proporcional a la tasa nominal. ¿Sí? Voy a hacerle un zoom para que se vea. ¿Sí? Si m es igual a m, la tasa equivalente se vuelve, ahí está mejor, proporcional a la tasa nominal. ¿Por qué? Porque Jm queda dividido sobre m. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me anulan los exponentes, los unos a ambos lados de la igualdad. Bien. Pero esto es válido para la tasa adelantada. ¿Qué pasa con la tasa, para las tasas vencidas? Vamos a ver ahora el esquema para las tasas adelantadas. ¿Sí? Las tasas adelantadas sirven para descontar. ¿Sí? Las usamos generalmente para descontar. Lo que no quiere decir que no puedan capitalizar, ¿sí? Igual que las tasas vencidas. Con las tasas vencidas también podemos actualizar, por ejemplo, usarlas para actualizar un capital. Eso depende cómo voy a fijar yo mi época de evaluación, ¿sí? Actualizar o capitalizar no depende del tipo de tasa que esté utilizando, sino que depende de la época de evaluación en la que me estoy parando, ¿sí?, y a la que quiero llevar el capital. Ahora vamos a ver un ejemplo. Me agarro el machete. Vamos con la tasa adelantada. Supónganse que tienen una tasa adelantada nominal con capitalización semestral de 0,20. ¿Sí? Y tenemos, ya no sé, un capital no al origen, sino con un capital final de 100 pesos que lo queremos actualizar un año. Bien. Mi época de evaluación va a ser el momento cero. El capital va a estar disponible dentro de un año. Y yo lo que quiero saber es, bueno, ¿cuál es el capital al origen? Si lo descuento a una tasa nominal con capitalización semestral del 20%.
¿qué va a pasar? En vez de capitalizar un 10% por semestre, lo que vamos a hacer va a ser descontar un 10% para cada semestre. Con lo cual, fíjense cómo trabaja esta tasa. En vez de interés voy a usar la palabra descuento, ¿sí? El descuento, la letra D de descuento. Vamos a trabajar con esa letra. Si quiero llevar el capital hasta el primer semestre. Y le tengo que descontar el 10% de 100. ¿De cuánto va a ser el descuento? El descuento va a ser de 10 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a descontar 100 pesos por 0,10. ¿Sí? Eso me va a dar 10. ¿Y cuál va a ser el capital entonces al momento 1? El capital, perdón, al semestre 1. Acá sería el semestre 2. Al semestre 1, el capital va a ser igual a 100 pesos menos 10 pesos que me están descontando. Por ejemplo, un banco o una financiera a la que llevo a descontar cierto valor. Ahora bien, si me quedan 90 pesos, ¿cuánto me van a descontar en el siguiente, o en el siguiente semestre? Me van a descontar ya no de los 100, ¿sí? Me van a descontar ya no de los 100 pesos, sino que me van a descontar de los 90. Con lo cual, lo que me van a descontar va a ser 9 pesos. ¿Sí? ¿Cómo calculo los 9 pesos? Bueno, digo 90 por 0,10. El descuento es de 9 pesos. ¿Y cuál va a ser el capital que finalmente voy a obtener en mi época de evaluación, que es el momento 0? Y en el momento 0, si te quedaban 90 pesos y le descontás 9, tu capital originalmente va a ser de 81 pesos. ¿Sí? O sea que, vía actualización, ¿sí? Vía sucesivas actualizaciones, en este caso 2, como prometía la tasa, ¿sí? La tasa decía que era semestral, los descuentos eran semestrales, las capitalizaciones son semestrales. 100 pesos a un año se convierten en 81 pesos hoy. Ahora bueno, ¿cuánto le descontamos en total? El total del descuento, fíjense, fueron los 10 pesos más los 9, me descontaron en total 19 pesos. La tasa, ¿es igual a 0,19 usando un capital de 100 pesos? No, es igual a 0,20. Con lo cual, fíjense, ¿cómo podemos sacar lo que realmente me descontaron? Lo podemos sacar o vía fórmula de capital, es decir, bueno, si tengo 81 pesos y quiero descontar los 100 a una tasa 1 menos d, elevado a la 1 porque fue por un solo periodo, voy a bajar ahí, ¿sí? ¿Y cuánto fue el descuento efectivo? El descuento efectivo, si ustedes lo hacen, es de 0,19, ¿sí? Anual. Bien, entonces la tasa D efectiva de descuento es de 0,19. Si sacamos 19 dividido 100, me va a dar 0,19 anual. ¿Sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Ahora, bueno, lo quiero sacar vía relación de factores de actualización, en este caso. No son factores de capitalización, sino que son factores de actualización. Si lo quiero sacar de esa manera, lo que puedo hacer es 1 menos d, elevado a la 1, porque es un año, es igual a 1 menos f sub 2, dividido 2, elevado a la 2. Con lo cual esto sería igual
a 1 menos d elevado a la 1 igual a 1 menos 0,20 dividido 2 y elevado a la 2. Con lo cual el descuento me daría igual a 0,19. ¿Sí? Si hacen dos despejos. Se ve muy mal. Profe, ¿Sí? ¿le hago una consulta? Sí. Yo tengo puesto que las potencias tienen que estar elevadas en negativo. ¿Eso está mal? No, no es. A ver. No cambiaría nada si yo pusiera menos acá y menos acá. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué estaría haciendo si elevo a una potencia negativa? Estaría capitalizando en vez de actualizar. ¿Sí? Ah, bien. ¿Me entendés? Si yo quiero Sí, sí. llegar de 81 hasta los 100 pesos, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es a 81 multiplicarlo por 1 menos 0,19, ¿sí? A ver si alcanzo a ver. 1 menos 0,19 elevado a la menos 1. Entonces ahí sí llego a 100. ¿Se entiende? Sí, seguro lo tenía puesto como No, capitalización y no, no me di es. cuenta. ¿Sí? Si yo quiero partir de 81 y llegar a 100, lo que tengo que hacer es elevar la tasa, el factor, a una potencia negativa. Porque si no, ¿qué haría? Si yo lo dejo así, lo elevo a la 1 positivo. Seguiría descontando. O sea, a esos 81 pesos le tengo que descontar el 19%. No me daría 100. Claro. Yo hago 81 por 1 menos 0,19. Me daría, fíjate, 65,61. ¿Sí? Seguiría descontándole a los 81 pesos. En cambio, si yo quiero que capitalice, tengo que elevar este factor de actualización a la menos 1. Entonces ahí sí llego a los 100. ¿Sí? Eso, Sí, profe. en esta igualdad no habría problema. Si vos igualás los símbolos, digamos. Si elevás a una potencia negativa de ambos lados de la igualdad, no pasa nada. ¿Sí? Pero serían Sí, sí. factores de capitalización. Bien. Ahí va. Y si quisiera llegar a la tasa de descuento semestral, ¿sí? Me va a pasar lo mismo que con la tasa vencida, ¿sí? Voy a decir 1 de sub m elevado a la m es igual a 1 menos f sub m dividido m elevado a la m. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 1 menos d sub 2 elevado a la 2 igual a 1 menos 0,20 dividido 2 elevado a la 2. Si hacen los despejes, este 2 pasaría del otro lado, entonces acá quedaría como elevado a la 1, se cancelan, este 1 se iría con este otro 1, se cancelaría, y me va a quedar que d sub 2 es igual a 0,20 dividido 2, que es igual a 0,10. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo. Las tasas equivalentes son proporcionales a las tasas nominales. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla la condición que m sea igual a n. En este caso lo son, porque m es igual a 2 y m es igual a 2. Ahora, ¿cuándo no se cumpliría esa equivalencia? Si, por ejemplo, este 2 que está acá, bueno, después lo vemos. Si ese 2 que está ahí, del lado izquierdo, fuera una tasa 360 sobre 180,
y este M que está del lado derecho fuera una tasa 180, o no, sí, 180 sobre 90, ahí no se me cumpliría la igualación que requiere este requisito. ¿Por qué? Porque las tasas estas están referidas a distintos periodos, ¿sí? Una es anual y la otra es semestral, ¿sí? Estoy con un ejemplo, ¿eh? Vamos a plantear el caso hipotético que me digan, bueno, 1 menos D 360 sobre 180 elevado a 360 sobre 180 es igual a 1 menos 0,20 dividido 180 sobre 90, que es 2, ¿sí? Acá me da 2 y acá me da 2. Pero ¿qué pasa? Una tasa es semestral y la otra tasa es anual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en una situación como esta? En una situación como esta, lo único que me queda es o llevo la tasa semestral a un periodo anual, que es lo que generalmente recomendamos, o paso la tasa que es anual a un periodo que sea semestral, ¿sí? Pero lo que quiero que tengan en claro es que si estoy haciendo una igualación de factores, ¿sí? De ambos lados de los factores, tengo que estar trabajando con el mismo periodo. Necesariamente tengo que estar trabajando con el mismo periodo. No puedo comparar una tasa anual y una tasa... Bueno, hoy no quiero escribir nada. No puedo estar comparando una tasa anual con otra semestral. Eso no se puede hacer. Entonces, tengo que recurrir a un recurso. El recurso es el siguiente, es decir, que bueno, lo que tengo que hacer es llevar esta tasa a año, con lo cual voy a agregarle el periodo 360 sobre 180. ¿Sí? De esa manera, ¿qué va a pasar? Se me va a cancelar este 180 y este 180, y voy a estar trabajando con tasas anuales, ¿sí? A ambos lados de la igualdad. Es de la única manera que puedo igualar ambos factores de actualización, ¿sí? Son factores de actualización. Algo así por ahí les puede llegar a tocar en la APE, ¿sí? Que tengan una tasa anual y del otro lado que tengan una tasa semestral y que tengan que llegar al anual desde la semestral. ¿Bien? Que sería, fíjense, sería como capitalizar, ¿sí? Este lado de, sería, perdón, estamos actualizando, sería como actualizar este lado de la igualdad por 2 años. Sí, perdón, por el plazo de un año. ¿Sí? Por el plazo de un año. Y M, bueno, sería 180, ¿no? Esta sería N, y M, bueno, ya saben que es 180 sobre 90. Bien. Profe, el único M que se modifica es ese nada más. En Sí, este es caso. este. Podrías plantearlo del otro lado, pero no es muy aconsejable porque por ahí te puedes confundir. De este lado, ¿cómo la paso? Si, por ejemplo, quisieras trabajar con el otro lado de la igualdad. Generalmente el pensamiento es de izquierda a derecha, o sea, trasladándote de izquierda a derecha. Esto es 360. No, esto es 180 sobre 90. Espérame que quiero acomodar unas cositas. Ok.
¿sí? Si yo quiero igualar en periodos, ¿sí? Ambas tasas, lo que tengo que hacer de este lado es poner 180 sobre 360. ¿Sí? De esa manera estaría trabajando con tasas de tipo semestral, ¿sí? Ahí pasarías todo al semestre, en vez de al año. Son dos maneras de trabajar con tasas. ¿Es importante esto? Sí. Recontra importante que sepan y que no me, digamos, mezclen, que no mezclen los periodos de las tasas, ¿sí? Siempre que hago una igualación de factores, sean de actualización o de capitalización, lo que tienen que hacer es comprobar que a ambos lados de la igualdad esté trabajando con tasas expresadas en el mismo periodo. Ahora bien, nos había quedado el ejercicio 610, que lo voy a repasar compartiendo pantalla, porque ya lo habíamos visto en la clase pasada con el ejercicio de monta doble tasa, con lo cual no me voy a detener mucho ahí. Voy a compartir pantalla. Sí, decía el 610. Decía el 610. Se pide un préstamo de 100 pesos y al cabo de 10 meses se devuelven 152,35. Y nos solicita que calculemos la tasa del plazo, ¿sí? Que ¿cómo era la tasa del plazo? Era como elevar a la potencia 1, ¿sí? Considerar un periodo todo el plazo de la operación, que fueron 10 meses. En vez de decir 10 meses, tengo un solo periodo de 10 meses. Entonces sería 0,5235. Que esa sería la tasa del plazo para 10 meses. El cálculo es súper sencillo, fíjense, no es nada complicado. Lo que tienen que hacer es simplemente pasar dividiendo el 100 y restar el 1 este que está acá sumando, y llegan a los 0,5235. Luego nos pide la tasa equivalente mensual. Bien. La tasa equivalente mensual. ¿Cómo lo voy a sacar? Nuevamente, utilizando la fórmula de monto. ¿Sí? La saqué directamente utilizando la fórmula del monto. Digo 100 por 1 más y 360 sobre 30, podría haber puesto I sub 12, que le guste trabajarlo así. Lo saca de esa manera. Y lo que hace es pasar el 100 dividiendo y pasar, digamos, los exponentes, invertir los exponentes y obtener finalmente la tasa mensual. ¿Sí? Esta tasa sería, bueno, no puedo escribir ahí, no me deja. Esta tasa sería tasa mensual. Voy a ponerlo por acá. Lo habíamos visto en la clase pasada, por eso lo doy un poquito rápido. Les había pedido que lo hicieran incluso. Profe, ¿te pongo una pregunta? Sí. Entonces elevás a la m por n, digamos. A la m por n, exactamente. Sí, porque fíjate, acá sería 360 sobre 30, podría haber elevado a la 12, no habría problema, pero se me iba a complicar después con el tema de los días, porque 10 meses son 300 días de año, ¿ves? Yo lo que hago es, elevado a la 300, en realidad son los 10 meses a la que estuvo colocado el capital. Como estuvo colocado 10 meses, suponemos que estamos trabajando con año comercial, que eso el ejercicio no lo pide, ¿sí? Supuesto, utilizando año comercial. ¿Sí? Ah, claro, yo lo hice así, por eso, yo directamente lo elevé 12 sobre 10. Porque Perfecto. sería 60 días dividido 300 días.
que tomé así el año comercial, como decías vos. Como decía, Por eso- sí, sí, sí. Sí, eso a mí me gusta trabajarlo en días, porque por ahí a veces uno haciendo la fracción y demás se equivoca y sumás un error al parcial, pero si lo entendés así, de esa manera, elevado a la 10/12, está perfecto. No, no, pero también estaba buena la opción que vos pusiste ahí, por eso te Ah, pregunté. sí, 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 está bárbaro igual que lo hagas así. A mí personalmente me gustan más los días. Bueno, después, la tasa efectiva, fíjense, es 100 por 1 más i y elevado a la 300 sobre 360. ¿Sí? La 300 sobre 360, exacto. Luego me piden una tasa nominal con capitalización mensual. Fíjense, parto de la igualación que hago es igualar. Podría haber igualado la tasa mensual a la tasa nominal anual con capitalización mensual, o como hice yo acá, en el paso 2, lo que hice fue igualar directamente la tasa efectiva anual a la tasa nominal anual. ¿Sí? De una o de cualquiera de las dos maneras que lo hayan hecho es correcto. ¿Sí? Si usaron la mensual está bien, si usaron la anual también. La que no podrían haber usado, la del plazo. La del plazo no, ¿sí? Porque tendrían que verlo de todas formas elevado a la 1/10, bueno, hubiera sido más complicado. Luego nos pide el capital al momento 4. ¿Sí? No sé si está así o a los 120 días lo pide. No, ¿cuánto se debe al cuarto mes? Al cuarto mes debo los 100 pesos multiplicado por 1 más la tasa efectiva anual, fíjense, 120 sobre 360. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy llevando a 120 días. Si yo acá hubiera puesto el número 1, lo hubiera multiplicado por un año. Si hubiera puesto el número 1/2, lo hubiera llevado a los 180 días. ¿Sí? Pero lo que hago es directamente calcularlo como 120 sobre 360. A ver cuánto nos daría esto. Si no me equivoco es 1/3. Nos daría 1/3. Exactamente. Si lo hubiera elevado a 1/3, también hubiera obtenido el mismo resultado. Y me preguntan el interés devengado al quinto mes. El interés devengado al quinto mes va a ser el capital al periodo 4 por la tasa de interés. Pero guarda acá, no cualquier tasa de interés, sino la tasa de interés mensual. ¿Sí? Esta que está acá. Que habíamos calculado en el inciso B. ¿Sí? Como me pide, calcule el interés del quinto periodo, ¿cuál de todas las tasas uso? ¿Uso la del plazo? ¿Uso la mensual? ¿Uso la nominal? No, directamente uso la tasa mensual. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Profe, una pregunta, vuelvo Sí, al inciso A. sí, ¿Por qué no se eleva a la N en 10 meses? porque justamente la tasa del plazo considera a que los 10 meses son un periodo. ¿Me explico? Si acá hubiera puesto Ok. Si acá hubiera puesto 15 meses, ese 1 hubiera sido representativo de los 15 meses, porque es la tasa del plazo. Yo pongo 100 y al final de todo el plazo de la operación, que son los 10 meses, obtengo un rendimiento del 52%. Eso es lo que dice la tasa del plazo. ¿Sí? Colocás 100 y vas a obtener un rendimiento del 52% en 10 meses. Eso es referente al ejercicio 6.10. Bien, vamos a ver el 6.11. Ese sí lo vamos a ver ya porque es más fácil. Lo vamos a ver con la cámara. Bien, vamos con la cámara.
Dice el 611, determinar el costo efectivo mensual por la compra de un electrodoméstico a 45 días. ¿Sí? Bien. A 45 días. La época de evaluación va a ser los 45 días y la época de origen, si se quiere, va a ser el momento cero. Aplicando un interés del 5% mensual, o sea, un interés 365 sobre 30 igual a 0,05, con precio de lista 4.50, ¿sí? Me nombra acá un precio de lista 4.50 y un precio de contado igual a 4.10. A ver, ¿qué es el precio de lista? El precio de lista es un precio que se fija a los artículos y que permite un descuento, ¿sí? Es un precio antes de descuentos comerciales, que son más beneficiosos, digamos, ¿no? Y el precio del contado es el que pago cash, ¿sí? El que pago en efectivo. Entonces, si yo pregunto cuánto vale esta calculadora, por ejemplo, les puedo decir que vale 4.50. Y ustedes me preguntan, bueno, pero si la pago de contado, bueno, si me la pagás de contado, vale 4.10, te la dejo en 4.10. ¿Sí? Y adicionalmente, si la pagás con tarjeta, te tengo que cobrar intereses, pero no sobre los 4.10, sobre los 4.50, que es el precio de lista. ¿Sí? Tengan en cuenta ese concepto de precio de lista. Entonces, ¿cuánto cuesta finalmente la calculadora o cuánto es lo que voy a pagar a los 45 días? A los 45 días voy a pagar los 450 que vale la calculadora, ¿sí? Si elijo pagarlo, digamos, siempre y cuando elija pagarla con tarjeta, ¿no? Voy a pagar los 450 pesos por 1 más 0,05, ¿sí? Elevado a la 365 sobre 30, que es la frecuencia, por, fíjense acá, 45 sobre 365 días. Lo pueden calcular así o directamente elevar, decir, bueno, estoy trabajando con la tasa mensual a 30 días, si tengo 45 días es 1,5 periodos. Si lo hacen así no hay problema, ¿sí? Pueden hacerlo de una u otra manera, como a ustedes les resulte más razonable. Entonces, eso que sería igual al precio que voy a pagar a los 45 días. ¿Cuánto voy a pagar? Voy a terminar pagando en realidad, o sea que C sub n, el capital al final del plazo, va a ser igual a 484,17. Ahora bueno, si me preguntan en el examen o en el ejercicio, ¿cuál fue el costo financiero de pagar la calculadora con tarjeta de crédito? ¿Cuál de los dos precios tengo que tener en cuenta? ¿El precio de lista o el precio de contado? ¿Qué les parece a ustedes? Tengo que calcular cuál es el costo financiero mensual de no comprar la calculadora. ¿A qué precio? ¿Qué es lo que voy a calcular ahí? Digan, no hay problema. Total.
lo que voy a calcular acá va a ser el costo financiero de la operación, ¿sí? El costo financiero total que se llama. ¿Y sobre qué precio lo voy a calcular? Sobre el precio de los 410. ¿Por qué voy a usar el precio de los 410? Porque es el precio que realmente vale el artículo. Si yo dispusiera del dinero, lo pagaría 410 pesos. O sea que 410 pesos es el costo real, digamos el precio real del artículo, y sería también el capital al origen, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, si quiero sacar el costo financiero, lo puedo hacer vía fórmula de monto, y decir que 484,17 va a ser igual a los 410 por 1 más la tasa mensual. Le vamos a poner prima para diferenciarla de la tasa del enunciado, elevado, bueno, nuevamente a la 365 sobre 30 por 45 sobre 365. ¿Sí? Acá lo que tiene que hacer es aplicar despeje, pasar este 410 dividiendo, pasan la fracción dada vuelta y van a llegar a que en realidad esta alternativa no cuesta un 5%. Esta alternativa de financiamiento, fíjense cuánto cuesta. Cuesta 0,11, casi un 12%. O sea, el haber elegido el medio de tarjeta de crédito para realizar el pago, me representa en realidad un costo financiero mensual de casi el 12%. Igualmente, a ver qué costo es el que me pide el enunciado, tengan cuidado con eso. El mensual, bien, me pide el mensual, con lo cual, hasta acá estaría la respuesta del ejercicio. Si me hubiera pedido la tasa efectiva anual, lo que tengo que hacer es pasar esta tasa a año, ¿sí? O hubiera planteado el exponente, ¿sí? Hubiera planteado la fórmula del monto. Lo vamos a hacer. Si me hubiera pedido la tasa efectiva anual, que a veces se pide esa, lo que hubiera tenido que hacer es decir, bueno, tengo 1 más la tasa efectiva y la TEA, elevado a la 45 sobre 365, ¿sí? A las 45 días del año. Y si lo hacen, les va a dar una tasa bastante grande, porque si habíamos dicho que esto era un 12% mensual, fíjense, le va a dar 2,85 anual. ¿Sí? Tengan en cuenta eso cuando responden una pregunta referente al costo financiero. Tengan presente sobre qué precio voy a calcular el costo financiero, en este caso sobre el valor de contado, y tengan presente, bueno, cuál es el capital final y qué tasa voy a calcular. No es muy complicado el ejercicio. Vamos a ver el 612, que ese sí es un poquito más elaborado. ¿Alguna duda respecto a esto o sigo con el 612? Sí, profe, ese 2,85 anual, ¿qué significaría entonces? El costo financiero anual de esta opción de financiamiento sería. El mensual era del 12% aproximadamente. Y ese 2, pero era mensual. Este 2,85 es anual, ¿sí? Y es el costo que tengo por financiar, por no disponer del dinero y tener que recurrir a la tarjeta de crédito. ¿Sí? Claro, muchísimas gracias. No, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Pasamos al siguiente. Tenemos que ver varios ejercicios
y varios temas. Vamos al 6.13. El 6.13... No, al 6.12, perdón. El 6.12... es bastante largo, bastante... No, vamos a ir al 6.13. Vamos a ir al 6.13. 6.12 me lo voy a saltear por ahora. Vamos al 6.13, que es fácil. Dice, siendo la tasa instantánea se simboliza con esta letra delta, perdón, y delta es igual a logaritmo natural de 1 más i. ¿Sí? Esa es la tasa. Ahora el factor de capitalización lo voy a expresar como e elevado a la delta. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Una cosa es la tasa, que es igual al logaritmo natural de 1 más i, y otra cosa es el factor de capitalización. ¿Sí? El factor de capitalización tranquilamente lo podría igualar a una tasa efectiva.